La denominada salud mental sigue siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad. Los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía y el potencial emocional, entre otros. Pero, según la OMS, no existe una definición oficial sobre lo que es salud mental. Pero, ¿cómo se puede evaluar el nivel de salud mental de una persona? ¿Puede la actual crisis acentuar el número de personas que padecen algún trastorno mental? ¿Qué es la psicología positiva? Para responder a estas y otras cuestiones, nos acompaña Josep Vilajoana y Celaya, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y vicepresidente segundo del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Continuamos en Tierra de Sueños para descubrir quizá uno de los temas o de los aspectos que más preocupa y parece ser que más en boga está conforme avanza la crisis, el tema de la salud mental. Yo no sé, doctor Vilajoana, si realmente, bienvenido, buenas noches, si realmente es lo que dice la OMS. ¿No hay una definición clara de lo que es y no es salud mental? No hay una definición, a pesar de que hay quien está muy empeñado en hacer una definición a partir, ¿no?, de ciertos ítems. En realidad es tan complejo que nadie se atreve, ¿no?, a ponerle el cascabel al gato. Pero lo que sí sabemos es que, por defecto, es decir, aquellos aspectos o aquellos trastornos que aparecen en la conducta y en el desarrollo de las personas estarían fuera de la salud mental o de una salud mental. Es decir, que reconocemos su ausencia, pero es como muy difícil definir de manera simple, ¿no? Entonces, la definición que ha funcionado durante más años es aquella que incluye todos los aspectos que tienen que ver no solo con los neurotransmisores, no solo con el cerebro en el sentido orgánico, sino que tienen que ver con aspectos relacionales, con aspectos del entorno próximo de las personas, con el desarrollo de las personas, poder trabajar, poder tener un techo. Es decir, esos elementos, cuando se cumplen, hablamos de una situación de salud mental favorable y de bienestar. Claro, porque un constipado es un constipado. O una gripe es una gripe, ¿no? O sea, quiero decir, hay una sintomatología muy clara. Me imagino que aquí igual lo que tendríamos que hacer es empezar a hablar de diferentes saludes mentales, ¿no? O sea, pluralizar un poco el concepto, porque quizá en función de dónde estemos, de la época que nos toque vivir, el baremo, entre comillas, de estamos sanos sería uno u otro, ¿no? Claro, e incluso hay un aspecto más sencillo para poder para hacernos entender, ¿no?, que sería la idea de que los síntomas y los agentes causales no son la explicación de todo. Es decir, ¿por qué uno tiene la gripe y otro no? ¿No? Bueno, entonces hay unos aspectos que lo explicarían, ¿no? Claro, en la salud mental es tan complejo, ¿no?, lo que se pone en movimiento, que algunos, de manera ilusa, piensan que, por ejemplo, el déficit de un neurotransmisor o el déficit de una sustancia es la explicación del trastorno. No, el déficit está ahí, pero no es el único factor, ¿no? Y eso es lo que lo hace muy complejo, muy difícil de acotar. Pero en realidad, la explicación de por ejemplo, un resfriado, hay una explicación científica, ¿no? Lo que sucede es que es una explicación relativamente fácil de entender. Relativamente. O no, porque luego te viene el médico y te dice, no, esto es un virus, y ya está. Claro. ¿Cuál? Entonces, no lo sé. Por eso, ¿no?, que una cosa es los agentes que están funcionando, que pueden hacer, por ejemplo, un déficit de una determinada sustancia en el cerebro, produce un trastorno. Vale, entonces reponemos la sustancia y se repone la conducta. Claro, pero eso es el resfriado del cerebro. Es decir, hay cosas mucho más complejas que son mucho más difíciles, ¿no? Porque yo no sé si salvando un poco las distancias, la depresión. ¿Hay una depresión o hay tantas depresiones como pacientes la padecen? No, tantas no. Bueno, pero, más o menos. ¿Sabes? Pero hay distintas visiones y distintas explicaciones. Claro, la que ha triunfado más en el mundo de la psiquiatría, digamos, es aquella que supone un déficit de una determinada sustancia. Esa persona no la tiene, se la reponemos y mejora su estado de ánimo. Pero hay factores
externos que producen ese déficit en el estado de ánimo. Es decir, cuando una persona tiene pues una pérdida muy grave, reacciona a esa pérdida de una forma, pues se entristece, tiene llanto. Entonces, eso lo catalogamos. Decimos, oye, si le dura esto un año, entra en la zona de trastorno. Si le dura 3 o 4 días o incluso un par de meses, bueno, pues es normal. Esa normalidad o anormalidad que se funda en lo estadístico ha llegado a un punto en el que parece que tiene más razón que los factores relacionales, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que opinen sobre eso los especialistas, es decir, personas que están formadas y entrenadas y trabajando diariamente sobre estas cuestiones para ver exactamente dónde hay una frontera, dónde algo es un trastorno relacional, comportamental, o donde hay un trastorno biológico o fisiológico que está ahí dando unos determinados problemas, ¿no? No es sencillo. No, ya me imagino. Claro, tenemos una situación, lo decía al principio, de crisis cada vez más. Por lo tanto, se genera una alarma, del tipo que sea. Me imagino que una alarma que al final se acaba siendo emocional también, un poco la forma de reacción. Sabemos, según los últimos estudios, que hay 165 millones de personas en Europa afectadas con algún tipo de alteración mental, ¿vale? En España, 10 millones de personas que están padeciendo algún tipo de insalubricidad mental, por decirlo de alguna forma. ¿Esto va a más? Es decir, a una sociedad, porque claro, luego viene la otra explicación, ¿no? Como que estábamos muy contentos, muy acomodados, lo teníamos todo y ahora nos lo han quitado, no hemos sabido reaccionar a eso. Es decir, lo que nos enferma, ¿qué es realmente? ¿Qué es lo que hace que la mente se... Bueno, es una pregunta difícil, ¿eh? Ya lo sé, claro. O sea, hay cosas, aspectos que parecen estar claros, ¿no? Es decir, si uno tiene una vida fácil, cuando se está construyendo, digamos que construye un cerebro, simplificando mucho, construye un cerebro adaptado a la vida fácil. Entonces, de repente, viene un cataclismo y tiene una situación difícil. Y entonces ahí vemos dos perfiles, simplificando mucho, dos perfiles de persona. Una que se crece y, por tanto, es resiliente, o sea, se salva, y otra persona que se hunde, ¿no? ¿Y eso de qué depende? Bueno, pues no solo de un factor, pero está claro que en el periodo que nos ha tocado vivir hay gente muy formada, muy preparada, tenemos un nivel de confort que nunca antes habíamos tenido, es así, vamos siempre a mejor, pero no para todo el mundo. Y de repente las cosas cambian y dicen, oiga, mire, no tiene trabajo, ni lo va a tener, no se va a jubilar a los 65, con 50 usted ya no va a trabajar más. Y entonces eso hunde a esa persona, bueno, le es muy difícil afrontar esa situación. Si esa persona había estado en Auschwitz, esa persona va a soportar eso seguro, porque si sobrevivió a aquello, seguramente sobrevivirá a esta situación. Y no banalizo el tema, ¿eh? En cambio, una persona a la que le han dado todo, y de hecho hay una generación en estos momentos, ¿no?, que no sé si son los niní, que ha tenido prácticamente todo, le ha sido relativamente fácil. Y ahora le dicen, no, oiga, mire, no tiene esto, no tiene esto otro, y eso hace que su reacción pueda ser lo que llamaríamos depresiva, ¿no? ¿Eso va a ser una depresión en toda regla o no? Pues dependerá de otros factores, ¿no? Pero sí que es una situación crítica para muchas personas, gravemente crítica, y, bueno, vemos, por ejemplo, aumentar la tasa de suicidios. Entonces, ¿hay una relación directa con la crisis? Bueno, pues quizá no se pueda establecer, pero hay una relación. ¿Hay factores sociales que están pesando sobre la salud mental? Por supuesto que los hay, que los ha habido siempre, y que en este momento se manifiestan. ¿Las colas de los servicios de salud mental han aumentado? Sí. ¿Han empeorado los trastornos? Algunos sí. Es decir, que el equilibrio que alguna persona mantiene, por ejemplo, con una medicación, bueno, pues ahora si la medicación no se la puede pagar, bueno, pues va a ir a peor, ¿no? Yo no sé si vamos a ir siempre a peor. Esperemos que no. Yo confío que no. Hay que ser positivos. Confío en que va a haber cambios, pero que estamos en una época de crisis entendida en el sentido más general, ¿no? Es decir, no solo económica y financiera, sino una crisis de valores, una crisis de objetivos, una crisis en el fondo de la sociedad, ¿no?, de nuestro proyecto.